todos aquí. Hoy quiero invitarlos a aprender sobre la electricidad a partir del electromagnetismo. Y sé que suena un tema sumamente difícil, amplio, de gran conocimiento, pero es un área que vivimos diariamente, muy comúnmente en realidad. Pero para entender lo que es un poquito el electromagnetismo, o por lo menos mencionárselos de alguna manera, quisiera decirles que el electromagnetismo es una rama de la física, así tal cual. Una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnetismos en una sola teoría. Todo esto quiere decir muchas cosas, pero la principal es que el electromagnetismo describe una interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Por lo tanto, en este curso vamos a ver todo lo que es un campo eléctrico y todo lo que es magnetismo para poder ver la interacción electromagnética, que es una de las 4 fuerzas más grandes que existen en nuestro planeta. Pero como les digo, para que esto lo podamos entender, para que realmente sea sencillo el aprendizaje, vamos a empezar sobre algo muy básico para lo que sería el electromagnetismo y muy básico para nosotros también, como lo es algo que vivimos diariamente, lo que es la electricidad. Entonces vamos a ver que la electricidad la podemos encontrar en un sinnúmero de cosas. Quizás sea algo que nos enseñan desde la escuela, quizás sea algo que nos enseñaron en el colegio, o quizás sea algo que aprendimos en la casa. No lo sabemos. No sabemos si realmente vivimos con ella, si no vivimos con ella, cuántas veces nos hemos encontrado con ellas. Por lo tanto, vamos a estudiarlo desde esta manera, desde una manera muy sencilla, de una manera muy práctica. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción de cargas eléctricas. Entonces, vamos a ver, para que nosotros podamos obtener electricidad, vamos a necesitar este conjunto de fenómenos. Y las cargas eléctricas son positivas y negativas de los cuerpos. Todo esto quiere decir que la electricidad es una fuerza que resulta de la atracción o la repulsión de unas partículas. Entonces vamos a ver, la electricidad es esta fuerza de atracción o repulsión entre unas partículas. Y estas partículas en específico contienen carga eléctrica y carga negativa. Perdón, carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. Es a lo que quiero llegar en este punto. Porque muchas veces nos hablan de qué es la electricidad, sabemos que pues es con lo que encendemos el bombillo de la casa y demás, pero no nos explican cómo funciona la electricidad. Entonces, no nos sirve mucho saber solamente qué es el concepto de electricidad sin entender sobre estas partículas. Entonces vamos a continuar viendo estas partículas. La carga eléctrica que vemos aquí en estas partículas, como pueden ver, es este tipo de interacción. Entonces tenemos en la primera opción en la imagen, 2 partículas que están en negativas y unas flechitas a los lados. Esto quiere decir que está repulsiva, que se repelen, que estas 2 partículas de aquí no se quieren. El siguiente tipo de interacción que podemos ver es que hay uno negativo y otro positivo. Eso quiere decir que es una interacción atractiva, que entre las 2 se atraen, que así funciona. Y las cargas que están abajo, las últimas partículas, vemos también que es positivo con positivo, vemos un más en ambos lados y ambos se van por afuera.
Por lo tanto, estas son cargas de igual naturaleza. Entonces también se atraen como las primeras. Vamos a hacerlo de manera resumen otra vez. Este tipo de interacción, cuando es atractivo o repulsivo, entre cargas de igual o distinta naturaleza. Entonces, las dos que son iguales, en palabras más sencillas, se van a repeler y las dos que son distintas se van a atraer. Estas son partículas subatómicas, entonces, como bien dice aquí, la electricidad se puede definir como el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Entonces, una carga eléctrica es una propiedad física de estas partículas subatómicas. Entonces, la carga eléctrica va a ser la propiedad que se manifiesta mediante las fuerzas de atracción, que serían la del centro, que vemos que es distinta, una negativa y otra positiva, y las de repulsión, que es la primera una externa y la otra también externa. Bueno, entre ellas lo podemos ver a través de los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos es algo que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, para nosotros poder entender realmente los campos electromagnéticos y todo el tema del electromagnetismo, necesitamos entender primero la electricidad. La interacción denominada electromagnética entre campo y carga es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. Por lo tanto, necesitamos entenderlo de esta manera. La carga eléctrica es una de las capacidades que posee la partícula para intercambiar todas estas cosas. Todas estas cargas se denominan fotones como conocimiento. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos básicos de la electricidad. Aquí podemos ver que se manifiesta una gran cantidad de fenómenos. Todo el tiempo la electricidad se manifiesta en muchísimos fenómenos, como lo son los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Entonces, es una forma de energía muy versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones. Para nosotros poder entender con gran facilidad qué es la electricidad estática, qué es la inducción electromagnética y la corriente eléctrica, necesitamos ver las aplicaciones. Sin embargo, voy a mencionarlos para que nosotros podamos entender un poquito más las aplicaciones y después, conforme avance el curso, vamos a aprenderlos con mayor facilidad. La electricidad estática es un fenómeno de la acumulación del exceso de energía. Así literal. Como cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un globo y lo restregamos en el cabello de alguna persona. Vemos que el cabello de una persona se va hacia arriba, se va hacia el globo, lo atrae. Ese es el fenómeno de acumulación de exceso de energía en el material determinado. El material determinado en este caso específico sería el globo. Entonces, esto se hace cuando una carga se transmite al objeto o material del uno a otro. Entonces va a producir un chispazo. Un chispazo o un calambrazo o algo que nosotros veamos como físicamente. Eso es lo que nosotros podemos denotar fácilmente, por ejemplo, en un globo, que es el ejemplo más común. Ahora vamos a ver un poco sobre la inducción electromagnética, que bueno, es un fenómeno que se origina la producción de una fuerza electromotriz.
en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético. Entonces, va a ser el fenómeno de la producción de la fuerza electromotriz. Entonces, en este caso va a ser un medio expuesto. Un medio expuesto quiere decir un cuerpo completamente expuesto. Entonces, claramente no vamos a ver tal cual como todas las partículas, pero cuando vemos un cortocircuito, cuando vemos que algo estalló en la cocina, en nuestros hogares, en algún lado donde hayamos estado, escuelas, colegios, algún programa, y algo haya echado chispas, esto es lo que estamos hablando de una inducción electromagnética, para verlo de manera sencilla, como por ejemplo vimos el globo. Y ya por último, vemos lo que es la corriente eléctrica, que de igual manera siempre la escuchamos, pero quizás no sabemos en concreto qué es una corriente eléctrica. Por lo tanto, vamos a ver que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Entonces, vamos a ver qué es una carga, simplemente que va a ir recorriendo poco a poco un objeto, material. Entonces va a ser el flujo de las partículas cargadas que vimos anteriormente, y en este caso ya las vemos como electrones y iones. Entonces vemos que los electrones son los que están positivos y los iones son los que están negativos. Y todo esto se mueve a través de un conductor eléctrico o espacio. Entonces esto es lo que podemos ver aquí. Y la última, que es la que nosotros tenemos a vista siempre, es un rayo. Es el rayo que nosotros vemos cuando hay alguna tormenta eléctrica, cuando literal está lloviendo muchísimo y solamente vemos el rayo caer afuera de nuestros hogares. Eso ya es algo propio de la naturaleza. Entonces, todas estas cosas tienen un sinnúmero de aplicaciones, como lo que es el transporte, la climatización, la iluminación y la informática. Estos son eventos muy cotidianos para que nosotros podamos tenerlo de manera muy sencilla a mano. La próxima semana vamos a empezar a ver un sinnúmero de aplicaciones de lo que es la electricidad y de cómo nosotros podemos aplicar estas partículas, estos electrones, estos iones en toda nuestra cotidianidad. Por lo tanto, para la próxima semana sería bueno que nosotros investigáramos cuál es la fuente de electricidad más cercana que tengo a mí. Si es, por ejemplo, un bombillo de la casa, si es, por ejemplo, un celular incluso, porque nosotros necesitamos cargar el celular, si es un rayo, si es algo tan común como un carro. Vamos a investigar todo lo que es las aplicaciones de la electricidad para nosotros poder continuar. Entonces, nos vemos la próxima semana.